Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Hoy quisiera compartir contigo el tema de la Pascua judía, el infierno y las clases sociales, basado esto en los evangelios, cuando Jesús murió y fue enterrado. Quisiera empezar primero con una porción del poema de César Vallejo, Los dados eternos, que dice así: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien no sientes nada de tu creación. Y el hombre si te sufre, el Dios es él. Este es el pensamiento existencial, agnóstico y reflexivo del poema de César Vallejo. Pero hay una perspectiva, una visión diferente que es la visión de Dios con respecto al ser humano. Y hace una explicación muy clara sobre lo que es la vida y la eternidad. Y esto nos habla del pensamiento teológico de Dios hacia el hombre. De tal manera que no quede dudas, ni incertidumbre, y menos, incredulidad en nuestras vidas. Por eso quiero citar lo que decía el teólogo escocés Juan Amakai cuando él escribió Un pueblo con mentalidad teológica. Cuando pensamos en este primer punto sobre la Pascua judía, no podemos hacer otra cosa que remitirnos a los evangelios del teólogo Juan. Cuando él escribe en el capítulo 19, versículo 41-42 lo siguiente: Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy interesante. Si nosotros queremos en realidad hacer una reflexión entre la Pascua judía y el cristianismo, existe una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la fe cristiana, ya que Cristo muere en el primer día de la fiesta judía, que celebraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, tal como lo relata el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sería nuestra reflexión en este punto de la Pascua judía? Que hoy debemos convivir bajo la certidumbre de la unidad sacramental de la unidad y del despojo de la indiferencia y del egoísmo, e incluir al prójimo, plasmando en nuestras mentes el chip del servicio a Dios y al prójimo. Miremos entonces ahora el segundo punto, que es acerca del infierno. Jesús de los infiernos es uno de los tres cánticos que escribió en la obra de la Divina Comedia el poeta florentino Dante Alighieri. Él describe los sucesivos cantos entre el infierno y el paraíso y dice: todos los pecadores del infierno tienen una característica en común: siente la lejanía de Dios como el mayor castigo. Explicación poética de la inspiración e imaginación de Dante, ante la impotencia de poder entender la profundidad y las dimensiones entre el bien y el mal. Pero el libro de Pedro nos explica, aquel Pedro el pescador, de una manera teológica y bíblica y literal, lo siguiente. En 1 Pedro 3:18 él dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. En el versículo 19 del mismo capítulo dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Nuestra segunda reflexión en este punto de el Jesús de los infiernos, podríamos decir nosotros, a cualquier edad, ponga atención, de nuestras vidas, atravesamos infiernos y visualizamos el cielo en esta polarización humana y teológica. Por eso Dios nos muestra su amor, misericordia, gracia, dándonos la oportunidad de convivir nuestros sueños o convertir nuestros sueños en realidad existencial y eternal, dando a todo ser humano la oportunidad de salvación, con la promesa de todos los tiempos en la vida eterna. En todos los tiempos de la historia ha sido la proclamación de Jesucristo para la salvación en este mundo
de nuestra situación difícil, proclive a nuestras debilidades y el entorno que muchas veces nos aflige y nos hunde. Pero vayamos al tercer punto, que tiene que ver con el dolor de las clases sociales. Esto también lo explican los evangelios. Los evangelios nos muestran en Mateo, en Marcos y también en el libro de Juan lo siguiente en cuanto a lo que yo llamo hacer una clarificación y un entendimiento de nuestra realidad con la realidad de Jesús, o sea, una contextualización. No podemos dejar de hacer teología bajo la enseñanza y la premisa de la muerte y el entierro de Jesús. Por eso dicen los evangelios: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos que habían hecho contra Jesús. Pero fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y entonces quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, o sea que no había sido usado. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, la Pascua judía, y las mujeres que habían venido con él, o sea, con José de Arimatea, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos en el cuerpo de Jesús. ¿Qué nos hace pensar esto? Una cosa importante, que hay clases sociales desde la existencia del ser humano. Y se reflejan las clases sociales en el entierro y la muerte de Jesús. Como una reflexión podríamos pensar que Dios nos da en algún momento la oportunidad de que todos bajemos al llano, para que todos los extractos sociales al cual podemos pertenecer debemos doblegarnos y que debemos participar de alguna manera en la muerte y el entierro de Jesús. Porque en estos textos bíblicos podremos extraer también, sin duda alguna, la manifestación y representación de la aristocracia, burguesía, oligarquía y del pueblo, bajo la simbología bíblica de José de Arimatea, por ejemplo, por ser un rico y noble, de Pilatos por tener el poder, por tener el poder político y económico de su tiempo, y en esas mujeres que representan a las mujeres de las masas populares y marginadas y olvidadas, acercándose a Cristo en la historia y en la eternidad, y así unir y vivir en esta unidad espiritual, y que algún día podamos compartir el pan y el vino en la misma vida que tenemos hoy, como enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El pan, su cuerpo, que fue entregado para salvar al mundo, y el vino para lavar nuestros pecados. Ambos, y el pan y el vino, en la certeza del perdón y la vida, y el amor y la misericordia, para una acción soteriológica del beneficio para todo hombre que Dios nos da. Porque Juan 3:16, y termino con esto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel ser humano que vive en el mundo tenga vida y vida eterna en Él. Por supuesto, creyendo en Él. Si eres cristiano o no, es una decisión tuya. Si eres agnóstico o ateo, es una decisión tuya. Pero una cosa estamos seguros, que desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos vamos. Que no trajimos nada y nada nos llevaremos. Así que dejemos de pensar ya demasiado y abusivamente solamente en el materialismo, que es importante, sí, que es necesario, pero no es fundamental en nuestras vidas, porque todo pasa y sabemos cuándo nacemos, pero cuándo nos vamos, solo Dios lo sabe. Si no conoces la palabra, consíguete una Biblia, estudia los evangelios, que Dios te bendiga, que disfrutes en paz, en tranquilidad, este sábado de gloria, y mañana nos vemos para ver qué nos dice la Escritura, qué nos dice la teología, qué nos dice la reflexión y acción acerca de Jesucristo. Muy interesante. Que Dios te bendiga. Estoy orando mucho por ti. Cuídate. Bye.